No venga en Navidad. Mi mamá no la quiere allí. Leí ese mensaje 3 veces. No porque no lo entendiera, sino porque dolía demasiado aceptarlo. El teléfono temblaba en mi mano, no por miedo, sino por esa mezcla de vergüenza y tristeza que solo aparece cuando uno se da cuenta de que ya no importa. Respondí con 2 palabras, las más fáciles de escribir, las más difíciles de sentir. Está bien, tengo 68 años. Trabajé toda mi vida sin faltar un solo día. Madrugadas largas, manos cansadas, espalda vencida, pero el corazón siempre firme. Crié a mi hijo sola después de que su padre muriera. Nunca le faltó comida, nunca le faltó abrigo, nunca le faltó amor. La casa donde vivo ahora, yo la pagué ladrillo por ladrillo. Recuerdo el olor a cemento fresco, las paredes sin pintar, las noches en vela soñando con una familia reunida alrededor de una mesa en Navidad. Durante años, esa mesa estuvo llena. Risas, platos simples, conversaciones largas. Yo cocinaba con orgullo. Me gustaba ver a todos comer, repetir, sentirse en casa. Cuando mi hijo se casó, pensé que la familia crecería. Pensé que ganaríamos una hija. Al principio todo parecía normal. Saludos correctos, sonrisas educadas. Pero había algo en su mirada. Algo frío. Algo que me hacía sentir siempre fuera de lugar, como si estuviera de visita en mi propia vida. Con el tiempo, dejé de opinar. Luego, dejé de preguntar. Después, dejé de ser invitada. Mi hijo empezó a cambiar. Ya no me miraba a los ojos cuando hablábamos. Siempre apurado, siempre cansado, siempre con excusas. Yo entendía, o fingía entender. La Navidad siempre fue sagrada para mí, no por los regalos, por la mesa, por la familia. Este año, yo ya había comprado los ingredientes, había lavado el mantel, había puesto la decoración con las manos temblorosas pero el corazón ilusionado. Hasta que llegó ese mensaje. No hubo discusión, no hubo explicación, solo una frase seca y un rechazo que dolía más que cualquier grito. Esa noche me senté sola en la cocina. La luz amarilla, el reloj marcando cada segundo con crueldad. Me pregunté en qué momento dejé de ser madre y pasé a ser un estorbo. No lloré. Me tragué las lágrimas como tantas otras veces, porque una madre aprende a sufrir en silencio. Pero esa Navidad, algo dentro de mí se rompió, y lo que nadie sabía es que esa historia todavía no había terminado. Los días siguientes al mensaje pasaron lentos, pesados, como si el aire dentro de la casa se hubiera vuelto más denso. Nadie llamó. Nadie preguntó si estaba bien. El silencio se volvió una forma de respuesta. Una tarde, mi hijo apareció sin avisar. No trajo regalos. No trajo una sonrisa. Traía papeles. Se sentó frente a mí, en la misma mesa donde yo le había dado de comer durante años. Evitaba mirarme. Sus dedos golpeaban la madera con nerviosismo. Yo supe antes de que hablara que algo no estaba bien. Mamá, dijo, tenemos que hablar. Esa frase siempre anuncia una pérdida. Me explicó, con palabras frías y ensayadas, que la casa debía regularizarse, que era mejor poner todo a nombre de él, que así sería más fácil en el futuro, que yo no debía preocuparme, que nada cambiaría, eso dijo. Yo lo miré en silencio. Confié. Porque una madre no duda del hijo que crió con sacrificio, porque una madre cree, incluso cuando el corazón le pide cuidado. Firmé. Días después, entendí el verdadero significado de esa traición. Comenzaron las exigencias, las reglas, las miradas incómodas. Mi nuera ya no disimulaba su desprecio. Me hablaba como si yo fuera una carga, como si estuviera ocupando un espacio que no me correspondía. Mi voz empezó a desaparecer dentro de mi propia casa. Una noche, mientras cenábamos, ella lo dijo sin levantar la voz. Mamá dice que ya es hora de que busques otro lugar. El silencio fue brutal. Mi hijo no dijo nada, ni una palabra. Sentí cómo algo se quebraba por dentro.
No grité, no reclamé, solo asentí, porque la humillación, cuando es profunda, no necesita escándalo. Esa misma semana cambiaron la cerradura. Yo estaba dentro cuando lo hicieron. Me entregaron una llave nueva, como quien le da permiso a alguien para existir. Empecé a vivir con miedo. Miedo de molestar. Miedo de usar la cocina. Miedo de encender la televisión. Miedo de ser vista. La casa que yo había construido se convirtió en un lugar ajeno, frío, hostil, sin recuerdos. Y lo más doloroso no fue perder el techo. Fue perder a mi hijo mientras aún estaba vivo. Cada noche me acostaba preguntándome cómo alguien a quien le di todo pudo quitarme hasta la dignidad. No sabía que lo peor todavía estaba por llegar. El día que me pidieron que me fuera, no hubo gritos. No hubo discusión. Solo una frase dicha con la misma frialdad con la que se habla del clima. Es lo mejor para todos. Mis pocas cosas ya estaban en bolsas. Ropa vieja, fotografías, recuerdos que ya no tenían lugar en esa casa. Mi casa, o lo que alguna vez lo fue. Era temprano, pero el cielo estaba gris. Llovía con esa lluvia fina que no se ve, pero cala hasta los huesos. Salí sin paraguas. Nadie me ofreció uno. Cerraron la puerta detrás de mí. Escuché el clic de la cerradura. Ese sonido, todavía lo escucho cuando cierro los ojos. Caminé sin rumbo. El bolso pesaba más de lo que debía. No por las cosas, sino por la vida que llevaba dentro. Cada paso era una despedida silenciosa. Me senté en una parada de autobús. La gente pasaba y miraba. Algunos bajaban la vista, otros fingían no verme. Una señora me ofreció sentarme más cerca del techo. Agradecí con una sonrisa débil. No quise explicar nada. Hay dolores que no se cuentan, se cargan. Esa noche dormí en la casa de una conocida. Un sofá estrecho, una manta fina, el sonido de la lluvia golpeando la ventana. Me sentí pequeña, invisible. Al día siguiente fui a la iglesia, no a rezar, a refugiarme. Me senté al fondo con la cabeza baja. No quería compasión, solo silencio. Pensé en la Navidad que se acercaba, en la mesa vacía, en el mantel guardado. Me pregunté si había fallado como madre, si amar demasiado también era una culpa, si darlo todo significaba quedarse sin nada. Las noches eran las peores. El frío, la oscuridad, los recuerdos atacando sin aviso. Cada vez que veía a una familia reunida, algo dentro de mí se encogía, no de envidia, de duelo. Yo no pedía lujos, no pedía reconocimiento, solo respeto, pero en ese momento ni eso tenía. Y mientras yo luchaba por mantenerme de pie, ellos celebraban sin mirar atrás. No sabía cómo iba a seguir. No sabía dónde terminaría. Solo sabía una cosa, la humillación más grande. Es ser olvidada por quienes más amas. La mañana en que me fui, la casa estaba en silencio. Demasiado silencio. No había olor a café, ni pasos apresurados, ni voces cruzándose. Solo yo, y el eco de todo lo que había sido. Mi nuera dejó las maletas junto a la puerta. No me miró. Habló como si yo no estuviera allí. Así será más cómodo para todos. Mi hijo permanecía de pie, con los brazos cruzados. Sus ojos evitaban los míos. Esperé una palabra, una sola. No llegó. Tomé mi abrigo. Era viejo, pero era mío. Miré alrededor por última vez. Las paredes que yo había limpiado, el suelo que yo había barrido, la cocina donde había pasado media vida cocinando para otros. Nadie se despidió. Al salir, el aire frío me golpeó el rostro. El cielo estaba oscuro, cargado, como si supiera lo que estaba pasando. Caminé despacio, arrastrando una maleta que parecía pesar más que yo. En la calle, la gente iba y venía, rápida, apurada. Nadie sabía que yo acababa de perder mi hogar. Para el mundo, yo era solo otra anciana caminando sola. Me detuve frente a una vitrina. Vi mi reflejo. Cabello canoso, rostro cansado, espalda encorvada. No me reconocí. Sentí vergüenza, no por lo que era,
sino por lo que me habían hecho creer que era. Me senté en una banca. El frío atravesaba la ropa. Las manos me temblaban, pero no sabía si era por el clima o por el miedo. Pensé en llamar a alguien. No supe a quién. Pasó un hombre y dejó una moneda a mi lado. Creyó que estaba pidiendo limosna. No dije nada. La dejé allí. Ese fue el momento más bajo. No el abandono, no la traición, sino esa mirada ajena que me redujo a algo que nunca fui. Esa noche dormí en un cuarto prestado. Paredes desnudas. Una cama dura. El sonido de autos pasando sin detenerse. Me cubrí hasta la cabeza, como una niña asustada. Lloré en silencio. No quería que nadie escuchara. Pensé en mi hijo de pequeño, en cómo me buscaba cuando tenía miedo, en cómo me tomaba la mano. Me pregunté en qué momento dejé de ser su refugio para convertirme en su carga. La humillación no siempre grita. A veces susurra, y duele más. Yo estaba cayendo, pero aún no lo sabía. Esa caída era solo el comienzo. Los días siguientes se mezclaron unos con otros, como si el tiempo hubiera perdido forma. Me levantaba temprano, no por costumbre, sino porque el miedo no me dejaba dormir. Miedo a no tener a dónde ir, miedo a molestar, miedo a aceptar ayuda. Me quedé algunos días en casas prestadas, siempre con la sensación de estar ocupando un espacio que no me pertenecía. Daba las gracias todo el tiempo. Lavaba platos que no ensucié. Caminaba en puntas de pie, como si mi presencia pudiera romper algo. Una mañana, mientras barría el patio de la iglesia, el padre se acercó. No preguntó nada. Solo me ofreció un café caliente. Lo tomé con ambas manos. Ese gesto sencillo me devolvió un poco de calor, no solo al cuerpo. Después apareció Clara, una mujer que apenas conocía. Me dijo que tenía una habitación libre por un tiempo. Hasta que se acomode, dijo. No prometió nada. Y por alguna razón, eso me hizo confiar un poco más. La habitación era pequeña, una cama sencilla, una ventana que daba a un árbol viejo. Pero tenía algo que yo había perdido, tranquilidad. Por las noches, escuchaba el viento mover las ramas y me recordaba que el mundo seguía girando, aunque mi vida estuviera detenida. Aún así, no bajé la guardia. Había aprendido que la esperanza también puede doler. Clara no hacía preguntas incómodas, me trataba con respeto. A veces dejaba fruta sobre la mesa, a veces me preguntaba si quería sopa. Gestos simples, sin lástima. Eso era nuevo para mí. Un día, ordenando mis cosas, encontré una carpeta vieja, papeles amarillentos, documentos que no veía desde hacía años. Los abrí sin pensar demasiado, solo para sentirme ocupada. Al leerlos, sentí un nudo en el estómago. No entendí todo al principio. Tuve dudas. Pensé que quizás estaba confundida. Guardé los papeles de nuevo. Me dije que no era el momento, que no quería problemas, que ya estaba cansada. Pero algo había cambiado. Una inquietud, una pregunta que no se iba. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí completamente derrotada. No era esperanza aún, pero tampoco era resignación. Era una pequeña chispa, frágil, insegura. Y aunque tenía miedo de volver a confiar, esa chispa empezó a iluminar algo que había estado oculto durante años. Yo todavía no lo sabía, pero la verdad estaba más cerca de lo que imaginaba. Esa carpeta no me dejaba en paz. La dejé varios días debajo de la cama, como si esconderla pudiera hacer desaparecer lo que sentía. Pero cada noche, antes de dormir, mi mirada volvía a ese mismo punto. Algo dentro de mí sabía que allí había respuestas, y también consecuencias. Una tarde, mientras Clara estaba fuera, la saqué de nuevo. Me senté en la cama, con la ventana abierta, y el ruido lejano de la calle entrando suavemente. Respiré hondo antes de abrirla, como si estuviera a punto de enfrentar una parte de mi vida que había evitado por años. Los documentos hablaban de la casa, de fechas, de firmas. Mi nombre aparecía una y otra vez, no como simple recuerdo,
sino como dueña. Había cláusulas que yo nunca entendí del todo en su momento. Había condiciones que jamás se cumplieron. Todo estaba allí, claro, silencioso, esperando. Recordé el día que firmé aquellos papeles frente a mi hijo, su voz tranquila, su promesa de que nada cambiaría. Yo había confiado sin leer con atención, pero ahora veía que esa confianza no anulaba la verdad. Sentí rabia, pero más fuerte fue la tristeza. No quería vengarme, no quería castigar. Solo quería entender cómo llegamos hasta allí. Le mostré los documentos a Clara. Ella los leyó con calma, no habló enseguida. Luego me miró y dijo algo que no olvidaré. Usted no está equivocada, y no está sola. Esas palabras me sacudieron más que cualquier grito. Durante semanas me habían hecho sentir pequeña, inútil, descartable. Y de pronto, alguien afirmaba lo contrario con total serenidad. Aún así, dudé. Tenía miedo. Miedo de enfrentar a mi hijo. Miedo de perder lo poco que había recuperado. Miedo de confirmar que la traición era más profunda de lo que imaginaba. Pero cada vez que pensaba en la Navidad, en la puerta cerrándose, en la moneda sobre la banca, el miedo cambiaba de forma. Se transformaba en algo más firme. No era coraje aún, era necesidad. Decidí pedir una cita para revisar los papeles. No le dije a nadie más. No quería ruido, no quería drama, solo claridad. Mientras esperaba ese día, empecé a caminar diferente. Más despacio, pero más erguida. Ya no bajaba la mirada al cruzarme con otros. No porque me sintiera superior, sino porque había recordado quién era. Una madre. Una mujer que trabajó toda su vida. Una persona con historia y dignidad. La verdad no había explotado todavía, pero estaba despierta. Y cuando la verdad despierta, ya no vuelve a dormir. El día de la cita amaneció claro, casi irónicamente luminoso. Me vestí con cuidado, no para impresionar a nadie, sino para recordarme a mí misma que aún tenía valor. Tomé la carpeta y salí con pasos lentos, pero firmes. El lugar era pequeño. Una oficina sencilla, paredes blancas, un escritorio lleno de papeles. El hombre que me atendió leyó los documentos en silencio. Cada página que pasaba hacía que mi corazón latiera más fuerte. No habló enseguida. Ese silencio fue más largo que cualquier espera que haya vivido. Finalmente, levantó la vista y me dijo con calma: «Esto no es lo que le hicieron creer». Me explicó, palabra por palabra, sin prisa, que la casa nunca dejó de ser mía, que las firmas que yo había puesto tenían condiciones claras, que ninguna de ellas se había cumplido, que legalmente yo seguía siendo la dueña. Sentí que el aire regresaba a mis pulmones. No era solo una cuestión de papeles, era la confirmación de que no estaba loca, de que no había imaginado la injusticia. Pregunté qué significaba eso. Él respondió con serenidad: «Significa que nadie podía echarla, y que lo que hicieron estuvo mal». No lloré, no grité, me quedé en silencio, dejando que esa verdad se acomodara dentro de mí. Durante años me había convencido de que el amor todo lo perdona, pero nadie me enseñó que perdonar no es lo mismo que desaparecer. Salí de allí distinta, no triunfante, no vengativa, simplemente despierta. Esa noche casi no dormí. Pensé en mi hijo, en la niña que fui, en la mujer que soy ahora. Me dolía saber que la justicia existía y que yo misma la había postergado por miedo. Al día siguiente, recibí un mensaje de mi hijo, corto, frío: «Tenemos que hablar». Antes esas palabras me habrían paralizado. Esta vez respiré hondo, respondí: «Cuando quieras». No sabía cómo terminaría todo. No sabía si habría disculpas o más silencios. Pero por primera vez, yo no llegaría con la cabeza baja. La verdad ya estaba sobre la mesa. Y aunque aún faltaba enfrentar el pasado, la dignidad había vuelto a sentarse conmigo. Nos encontramos en un café pequeño, lejos de la casa y de los recuerdos. Elegí ese lugar a propósito. Necesitaba un espacio neutral,
donde nadie tuviera ventaja. Llegué unos minutos antes. Me senté cerca de la ventana. Las manos me temblaban, pero la espalda estaba recta. Mi hijo llegó con el rostro serio. No me abrazó. No preguntó cómo estaba. Se sentó frente a mí y pidió un café, como si se tratara de una reunión cualquiera. Mamá, esto se está complicando, dijo sin rodeos. No hacía falta llegar tan lejos. Lo miré. Por primera vez en mucho tiempo lo miré de verdad. Le hablé con calma, no con reproches, no con gritos. Le mostré los documentos, uno por uno. Dejé que los leyera. Observé cómo su expresión cambiaba, cómo la seguridad se le iba del rostro. Yo confié en ti, le dije, y tú usaste esa confianza para borrarme. Intentó justificarse. Habló de presión, de su esposa, de su suegra. Dijo que todo se había salido de control, que no quería hacerme daño. No lo interrumpí. Lo dejé hablar. Cuando terminó, el silencio cayó pesado entre nosotros. El daño ya está hecho, respondí. Y no fue un error. Fue una decisión. Sus ojos se humedecieron. No sé si por culpa o por miedo a perder lo que creía suyo. Me di cuenta de que yo ya no podía salvarlo de las consecuencias. No pedí castigo, no pedí venganza, solo pedí respeto. Le dije que volvería a mi casa, que necesitaba mi espacio, que no quería gritos ni escenas, solo lo que siempre fue mío. Él asintió, derrotado. No discutió. Antes de irse, me preguntó si algún día podría perdonarlo. Pensé unos segundos. El perdón no se exige, le dije. Se construye y empieza con la verdad. Se levantó. Se fue sin mirar atrás. Yo me quedé sentada un momento más. Sentí una mezcla extraña de tristeza y alivio. Había enfrentado lo que más temía y seguía en pie. No había ganado una batalla. Había recuperado mi voz. Y aunque el camino aún no terminaba, ya nadie podría volver a silenciarme. Nos encontramos en un café pequeño, lejos de la casa y de los recuerdos. Elegí ese lugar a propósito. Necesitaba un espacio neutral, donde nadie tuviera ventaja. Llegué unos minutos antes y me senté cerca de la ventana. Afuera, la gente caminaba rápido, ajena a todo lo que estaba a punto de pasar. Mis manos temblaban, pero mantuve la espalda recta. No quería parecer débil, ya no. Mi hijo llegó con el rostro serio. No hubo abrazo, no hubo ¿cómo estás? Se sentó frente a mí y pidió un café, como si esto fuera un trámite más. Ese gesto me dolió más de lo que esperaba. Mamá, esto se está complicando, dijo. No hacía falta llegar tan lejos. Respiré hondo antes de responder. Había ensayado 1000 veces ese momento, pero cuando llegó, entendí que no necesitaba discursos. Saqué la carpeta y la coloqué entre nosotros. Él frunció el ceño. Quiero que leas, le dije. Todo. Pasó las páginas despacio. Su rostro fue cambiando. La seguridad inicial se le fue desarmando, hoja por hoja. Cuando levantó la mirada, ya no era el mismo. Yo no sabía que... empezó. Sí sabías, lo interrumpí con suavidad. Sabías que confié en ti, y aún así, me dejaste sola. Habló de su esposa, de su suegra, de la presión. Dijo que se sintió atrapado, que pensó que yo me adaptaría, que no imaginó que terminaría así. Lo escuché sin interrumpir, porque esta vez yo no tenía que defenderme. ¿Sabes qué fue lo peor? Le dije cuando terminó. No fue perder la casa, fue darme cuenta de que dejaste de verme como tu madre. El silencio entre nosotros fue pesado, doloroso, necesario. Le dije que volvería a mi casa, no como amenaza, como verdad, que no buscaba humillarlo, solo recuperar mi dignidad. Le pedí que no se opusiera, que no hiciera más daño. Asintió lentamente. Sus ojos estaban rojos. No supe si era arrepentimiento o miedo a perder lo que creyó ganado. Antes de irse, me preguntó si algún día podría perdonarlo. Lo miré largo rato. No lo sé, respondí. Pero el perdón empieza cuando alguien deja de mentir, incluso a sí mismo.
Se levantó y se fue sin mirar atrás. Yo me quedé allí, con el café frío frente a mí. Sentí tristeza, sí, pero también algo nuevo, paz, porque por primera vez yo había elegido no callar. Volver a la casa no fue una celebración, fue un regreso silencioso, casi tímido, como si el lugar también necesitara tiempo para reconocerme. La puerta se abrió con la misma llave de siempre. Ese detalle, tan pequeño, me hizo respirar hondo. Adentro todo estaba igual. Y al mismo tiempo nada lo estaba. Los muebles seguían en su sitio, pero el aire era distinto, más pesado, más honesto. Caminé despacio por cada habitación, tocando las paredes, las mesas, como si saludara a viejos amigos que habían sido testigos de todo. No hubo disculpas inmediatas, no hubo lágrimas teatrales, solo distancia. Mi nuera evitaba cruzarse conmigo. Su madre ya no estaba allí. El silencio se volvió una forma de respeto forzado. No era lo ideal, pero era real. Decidí no discutir, no imponer, no vengarme. Había recuperado algo más importante que el control, la calma. Empecé a ocupar la casa como antes. Preparé mi propio desayuno. Abrí las ventanas. Regué las plantas secas del patio. Cada gesto era una forma de reconstruirme. Una tarde, encontré el mantel de Navidad guardado en un cajón. Lo extendí sobre la mesa, no para una fiesta, solo para mí. Me senté y tomé un café caliente. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí vergüenza de estar allí. Mi hijo empezó a cambiar de actitud, no de un día para otro. Al principio, solo pequeños gestos, un saludo, una pregunta breve, un silencio menos tenso. Yo respondía con educación, sin cerrar la puerta, pero sin volver a abrirla del todo. La justicia no llegó con aplausos, llegó con equilibrio. Con el tiempo mi nuera se fue. No hubo enfrentamiento, solo una decisión. Tal vez entendió que ya no podía dominar lo que no le pertenecía. Una noche, mi hijo se sentó frente a mí, en la misma mesa de siempre. Me pidió perdón. No con grandes palabras, con la voz baja, con vergüenza. Lo escuché. No prometí nada, no abracé, no rechacé, solo asentí. Porque el perdón verdadero no es un espectáculo, es un proceso lento, silencioso, que nace cuando alguien acepta la verdad. Hoy sigo viviendo en mi casa, a mi ritmo, con mis tiempos, con mis recuerdos. No necesito que todos me entiendan, me basta con no volver a perderme a mí misma. Aprendí algo tarde, pero lo aprendí. La dignidad no se hereda, no se firma, no se regala, se defiende. Y cuando una mujer mayor decide defenderla, nadie vuelve a arrebatársela. Hoy, cuando miro hacia atrás, no lo hago con rabia, lo hago con claridad. Durante mucho tiempo creí que ser madre significaba aguantarlo todo, callar, ceder, justificar. Pensé que el amor verdadero era silencioso y sacrificado, incluso cuando dolía, especialmente cuando dolía. Me equivoqué. El amor no debería borrar a nadie, no debería humillar, no debería convertir a una madre en una sombra dentro de su propia historia. Aprendí que el respeto no se pierde con la edad, que no caduca, que no depende de quién firma un papel o de quién alza más la voz. El respeto se sostiene mientras uno mismo no lo entregue. Yo lo entregué durante años, por miedo, por costumbre, por amor mal entendido. Y aún así, la vida me dio una oportunidad tardía, no para vengarme, no para castigar, sino para volver a mirarme al espejo sin bajar la cabeza. Muchos creen que la justicia siempre llega con ruido, con peleas, con finales grandiosos. La mía no fue así. La mía llegó despacio, casi en silencio. Llegó el día en que entendí que yo también tenía derecho a decir hasta aquí. Mi hijo sigue siendo mi hijo. Eso no cambia, pero ahora sabe que su madre no es débil, que no es invisible, que no se puede usar y descartar. Tal vez ese sea el aprendizaje más duro y más necesario.
A veces me preguntan si volvería a hacer todo distinto, si me arrepiento de haber confiado. Yo siempre respondo lo mismo: no me arrepiento de amar. Me arrepiento de no haberme amado antes. Hoy preparo mi café por la mañana con calma. Abro las ventanas. Escucho los sonidos de la calle. Nadie me apura. Nadie me corre. Nadie me hace sentir que estorbo. La casa volvió a ser hogar, pero yo también volví a ser yo. Si alguien que escucha esta historia siente que está viviendo algo parecido, solo quiero decirle una cosa: nunca es tarde para defender tu dignidad. Nunca eres demasiado viejo para poner límites. Nunca es egoísmo elegirte. Porque cuando una persona mayor se atreve a decir basta, no rompe una familia, rompe una injusticia. Y a veces, eso es exactamente lo que hacía falta. No cuento esta historia para señalar culpables. La cuento porque durante mucho tiempo pensé que mi silencio protegía a mi familia. Y no fue así. Solo me borró a mí. Hay heridas que no sangran, pero pesan. Se cargan en la espalda, en la mirada, en la forma en que uno pide permiso incluso para existir. Yo viví así más años de los que puedo contar, creyendo que era normal, que era lo correcto. Hoy sé que no lo era. La vejez no debería ser sinónimo de soledad ni de obediencia ciega. No debería ser una etapa donde uno tiene que agradecer migajas o aceptar desprecios por miedo a quedarse solo. Llegar a viejo no nos quita derechos, nos da historia. Si algo cambió en mí, no fue el entorno. Fui yo. El día que dejé de justificar lo injustificable, el mundo dejó de empujarme. No porque se volviera más amable, sino porque yo me volví más firme. No busqué ganar. Busqué no perderme. Mi hijo y yo seguimos aprendiendo a hablarnos, con cautela, con límites. No todo se repara, pero muchas cosas pueden transformarse cuando se dice la verdad sin gritar. A veces me siento en el patio al atardecer. El sol baja lento. Las sombras se alargan. Y pienso en cuántas personas mayores viven en silencio, creyendo que ya no vale la pena defenderse. A ellas les digo, desde este lugar sí vale. Vale tu palabra, vale tu historia, vale tu presencia. Nadie tiene derecho a hacerte sentir una carga. Nadie tiene derecho a decidir cuándo dejas de importar. Ni siquiera la propia familia. La justicia emocional no siempre cambia el pasado, pero cambia el futuro. Y eso basta. Hoy duermo tranquila. No porque todo esté perfecto, sino porque estoy en paz conmigo misma. Ya no me traiciono para que otros estén cómodos. Si esta historia te dejó pensando, no fue en vano. Tal vez no cambió el mundo, pero puede cambiar una mirada. Y a veces, una sola mirada que se levanta es el comienzo de todo. Hoy hablo con mi propia voz, no para reclamar, no para justificarme, sino para dejar constancia de algo que muchos sienten y pocos se atreven a decir. Durante años pensé que mi valor dependía de ser útil, de no molestar, de adaptarme a lo que otros decidían por mí. Pensé que envejecer era aprender a hacerse pequeño, a ocupar menos espacio, a agradecer incluso cuando dolía. Pero no. Envejecer, ahora lo sé, es haber sobrevivido a muchas versiones de uno mismo. Es haber amado, trabajado, perdido, insistido. Es haber dado más de lo que muchos imaginan. Y eso merece respeto. No volví a ser la mujer de antes. Soy otra. Más lenta, tal vez. Más cansada a veces. Pero también más consciente. Aprendí que el silencio no siempre es paz. A veces es miedo disfrazado de calma. Aprendí que la familia no se sostiene a costa de uno solo. Que el amor no debería pedir que te borres para que otros brillen. Si hoy cuento esto, es porque alguien necesita escucharlo. Tal vez seas tú. Tal vez sea alguien que amas. No esperes a que te quiten todo para reaccionar. No esperes a que te cierren una puerta para recordar que mereces estar dentro. No esperes a sentirte invisible para levantar la voz. La dignidad no hace ruido, pero se nota. Se nota en cómo caminas, en cómo miras, en cómo ya no pides permiso para ser quien eres.
Yo no recuperé solo una casa. Recuperé mi lugar. Y ese lugar no me lo dio nadie. Lo reclamé. Si alguna vez dudas de tu valor, recuerda esto. Sobreviviste a todo lo que te hizo creer que no valías. Eso ya dice mucho de ti. La vida no termina cuando otros deciden apartarte. Empieza de nuevo cuando tú decides no apartarte más de ti mismo. Y esa decisión, aunque llegue tarde, siempre llega a tiempo. Con el tiempo entendí algo que antes no veía. La injusticia no siempre entra gritando. A veces se sienta a la mesa contigo, sonríe, y poco a poco te convence de que no mereces más. Así empezó todo conmigo. No fue un golpe, no fue un insulto directo, fue una suma de pequeños silencios, de decisiones tomadas sin mí, de miradas que dejaron de verme. Y cuando quise reaccionar, ya estaba pidiendo permiso para vivir mi propia vida. Eso es lo que más duele reconocer. Muchas personas mayores viven así, no porque quieran, sino porque creen que ya no tienen derecho a exigir. Creen que el amor se mide por cuánto soportan. Creen que decir basta es egoísmo. No lo es. Egoísmo es usar a alguien hasta vaciarlo. Egoísmo es quitarle la voz a quien te dio la suya durante años. Yo aprendí tarde que el respeto no se ruega, se establece. Y cuando uno lo establece, el mundo se acomoda, aunque al principio duela. No todo se arregló mágicamente. No todo quedó perfecto. Pero hoy camino sin ese nudo constante en el pecho. Ya no me pregunto si molesto. Ya no me disculpo por existir. Eso, para mí, es victoria. Si alguien escucha esta historia y se siente reflejado, quiero que sepa algo muy claro. No estás solo, y no estás equivocado por sentir lo que sientes. El dolor silencioso también es dolor. Hablar no destruye familias. La injusticia sí. Poner límites no te hace ingrato, te hace consciente. La vejez no es una etapa de rendición, es una etapa de verdad. Ya no hay tiempo para fingir, para aguantar lo inaguantable, para vivir para otros olvidándose de uno mismo. Yo no sé cuánto tiempo me queda, nadie lo sabe, pero sí sé cómo quiero vivirlo, con respeto, con calma, con dignidad. Si esta historia llega a ti, no es casualidad. Tal vez sea una señal. Tal vez sea el empujón que necesitabas para mirarte con más compasión y menos culpa. Recuerda esto siempre. Tu valor no disminuye con los años. Tu voz no pierde fuerza con el tiempo. Tu dignidad no vence. Solo necesita que la defiendas. Y cuando lo hagas, aunque tiemblen las manos, aunque duela el corazón, sentirás algo que nadie puede quitarte: paz. Hoy cierro esta historia con el corazón tranquilo, no porque todo haya sido fácil, no porque el dolor haya desaparecido por completo, sino porque aprendí a mirarlo de frente, sin huir de mí misma. Durante años creí que resistir era amar, que aguantar en silencio era una prueba de fortaleza, que ceder siempre era el precio de mantener a la familia unida. Nadie me enseñó que a veces resistir demasiado es una forma lenta de desaparecer. Yo desaparecí un poco cada día, hasta que casi no me reconocía. Y cuando eso pasa, no importa cuántas personas hay alrededor, la soledad es inmensa. Recuperar mi dignidad no fue un acto heroico, fue un acto necesario. Fue decir basta, con la voz temblorosa, pero firme. Fue aceptar que incluso los lazos más fuertes pueden dañarnos si no hay respeto. No odio a mi hijo, no guardo rencor, pero ya no me traiciono para protegerlo. Aprendí que amar también es poner límites, que perdonar no significa olvidar quién eres, que la paz no se construye agradando a todos, sino siendo fiel a uno mismo. Hoy camino más despacio, sí, pero camino erguida. Ya no bajo la mirada cuando entro a una habitación. Ya no pido permiso para sentarme a la mesa. Ya no me disculpo por ocupar espacio, porque ese espacio lo gané con años de trabajo, de sacrificio y de amor. Si esta historia te llegó al corazón, no es solo mi historia. Es la de muchas madres, muchos padres,
muchos abuelos que fueron silenciados con frases suaves y decisiones ajenas. Personas que dieron todo y recibieron olvido. A ellos les digo, no es tarde, nunca lo es. Mientras tengas voz, puedes usarla. Mientras tengas conciencia, puedes elegirte. Mientras estés vivo, tu dignidad te importa. La justicia no siempre llega de la forma que esperamos. A veces no trae aplausos ni disculpas perfectas. A veces solo trae algo mucho más valioso, la certeza de que no estabas equivocado. Y esa certeza libera. Hoy cierro esta etapa sin rencor, pero sin ingenuidad. Con amor, pero con límites. Con memoria, pero sin miedo. Porque al final, entendí algo que quiero que quede grabado. La familia que te ama de verdad nunca te pide que te hagas pequeño. Y la dignidad, cuando se recupera, ya no se vuelve a perder.